Muy buenos días, esta es la clase de noveno de la Segunda Guerra Mundial. Iniciamos con la oración del día, luego realizamos una pequeña introducción de uno de los conflictos de 1936-1945 de la Segunda Guerra Mundial, devastadores del siglo XX por completo. Entonces, una guerra que prácticamente donde se enfrentan Alemania por segunda vez como protagonista, debido a las diferentes filosofías que idearon varios gobiernos, donde implementaron el nazismo en Italia, el franquismo en España, donde Mussolini en Italia también implementó su filosofía fascista. Esta filosofía fueron gobiernos autoritarios controlados por los militares en Europa, donde ellos llevaron a cometer grandes crímenes de lesa humanidad, donde prohibieron una serie de libertades a sus nacionales. Causas de la segunda, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué deja? Deja una Alemania resentida, una Alemania donde tiene que indemnizar a todos los países que fueron afectados durante la Primera Guerra Mundial, donde Alemania es sancionado, donde su ejército prácticamente es reducido, donde se le prohíbe la fabricación de armas y una serie de limitaciones al gobierno alemán como artífice de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones le prohíbe aumentar su pie de fuerza o sus filas militares. Entonces, al suceder esto, Alemania guarda un profundo resentimiento, también porque le tocó devolver territorios que él había dominado antes de la Primera Guerra Mundial. Reparar todos estos países que fueron afectados, sanciones que fueron impuestas por el Tratado de Versalles que cerró la Primera Guerra Mundial. Una causa, como ya le había comentado, el ascenso de los totalitarismos, son las filosofías, los regímenes militares en Europa, que se aliaron a Adolfo Hitler para apoyar en parte la Segunda Guerra Mundial. Otra causa también fue la devastada economía que atravesaba Europa a raíz de la crisis de 1929, donde los países más afectados fueron Alemania, Austria, un poco menos Francia y Alemania. Pero el gran victorioso de la crisis de 1929 fue la Unión Soviética por su sistema económico que implementó, que fue el socialismo. Una economía totalmente opuesta al sistema capitalista que fue el que entró en crisis desde 1930 hasta 1933. Pero Adolfo Hitler, con sus ideas, con su poder, con su nacionalismo, logró sacar a Alemania adelante, pero defendiendo su raza aria, que era una raza para él de sangre azul única, donde demostró una vez más el odio hacia los judíos. Una de las causas, creo que fue la más importante, que fue la que Alemania prácticamente interrumpió, en la que Alemania prácticamente falló a ese gran pacto que había establecido con la Unión Soviética en 1938, el pacto de no agresión hermano-soviético, donde Molotov y Ribbentrop
firmaron el tratado en Moscú, donde ambos países acordaron no atacarse, ni hacer alianzas con otros estados, ni apoyar a otro tercer país, tampoco invadir otros territorios. Y desafortunadamente al año, ese pacto fue interrumpido ante la invasión que realizó Alemania, tropas alemanas, al corredor de Danzig, una pequeña ciudad marítima sobre Polonia. Al ver esta situación, los rusos deciden atacar a Alemania y ser opuesto en la Segunda Guerra Mundial, del bando contrario. Entonces, al ver esa situación de esa invasión alemana, que no solamente había sido al corredor de Danzig en Polonia, sino que ya había invadido parte de Austria, ya había anexado lo que hoy en día es Checoslovaquia. Entonces reacciona Francia y reacciona la Gran Bretaña para tomar poder también en contra de Alemania. Entonces aquí vemos a grandes rasgos lo que ya he explicado, las ideologías nazistas, fascistas, la crisis de 1929 que fueron las causas, las rivalidades que prácticamente llevaban años atrás entre las potencias europeas. Entonces Alemania ya había anexado parte de Polonia, sudestes, la parte de sudetes, perdón, que pertenece hoy en día o que hoy en día es Checoslovaquia, parte de Austria. Italia también ya había invadido territorios. Japón también ya había realizado una política expansionista sobre la llanura de Manchuria en China y parte de Corea. Todas esas situaciones fueron las causas que conllevaron a iniciarse el segundo conflicto más grande de la historia. Para esta Segunda Guerra Mundial, la alianza viene el bloque de los aliados: Francia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Yugoslavia, Grecia, Australia, Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, que interviene mucho después, a raíz del ataque japonés. Algunos países que aparecen acá pues no hacen presencia de lleno, sino envían pequeños escuadrones o tropas al campo de guerra a acompañar a sus grandes potencias aliadas. El bloque de eje encabeza Alemania, Italia, Japón, Eslovaquia, Finlandia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Croacia y Tailandia. Países neutrales son aquellos que no intervienen ni son aliados de ninguno de los dos bandos pertenece: Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. En esta Segunda Guerra Mundial, Alemania ataca una pequeña ciudad acá al norte de Polonia. ¿Ya? Rusia también comienza su avance hacia atacar a Alemania, pero se apodera de estos territorios de Estonia, Letonia y Lituania, invade también a Finlandia. Alemania invade lo que es Austria, Checoslovaquia. Por el lado del frente oriental. En el frente occidental, Alemania invade parte de Francia, ocupa los territorios de Dinamarca, Suecia, y se convierten también en sus aliados, pero prácticamente es porque estos países no se vean afectados por Alemania. Al sur, Italia invade lo que es Yugoslavia. En el frente sur invade también lo que es Yugoslavia,
Grecia y la parte norte de Europa. En el bloque este se llamó la Operación Barbarroja, una operación que los alemanes hicieron una fuerte avanzada sobre el territorio ruso. El objetivo era apoderarse de las zonas petroleras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, Alemania ataca la ciudad de Londres. También se ve afectada también la Gran Bretaña. Pero sucede algo que también no solamente la guerra se daba en Europa, el inicio de esa guerra se da en Europa el 3 de septiembre, 1 de septiembre, perdón, de 1939, donde los primeros países que intervienen es Alemania, Gran Bretaña, Francia y por supuesto también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No solamente ese frente de guerra se da en Europa, pero también se da también en el territorio sobre el Océano Pacífico, donde portaaviones norteamericanos se ubican también en línea de ataque contra los japoneses, que antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial habían invadido la gran llanura de Manchuria, parte de China, se habían apoderado también de la península coreana y había hecho dominio de toda la parte sureste del continente asiático. Entonces, en el Pacífico también se libra esa Segunda Guerra Mundial. En el mapa vemos acá el corredor de Danzig, es una pequeña ciudad portuaria de Polonia. Recordemos también acá en la parte del Pacífico, que los japoneses atacan. Los nipones atacan un 7 de diciembre de 1941 la base de Pearl Harbor, una isla que hoy en día es un estado de los Estados Unidos, donde siempre han permanecido fuerzas de la Marina de los Estados Unidos. Fueron atacados ese día. Todos se encontraban descansando tipo 2 de la tarde. Los japoneses, con su gran habilidad en las comunicaciones, logran neutralizarlos y atacar vía submarino, primero contrarrestarlos vía submarina y luego atacarlos con fuerza aérea a los norteamericanos, donde son fuertemente abatidos los norteamericanos. Este es el hecho que hace que los Estados Unidos intervengan en la Segunda Guerra Mundial y participe de lleno ante esta situación. Esta guerra sobre el Pacífico se denominó la Guerra de Midway en 1942. La libró exactamente los Estados Unidos contra los japoneses. Mientras tanto, Italia también hace su gran avanzada sobre los territorios de Libia y Egipto en el África. Ya en 1943 comienza a cambiar el rumbo de la guerra cuando los alemanes llegan a la ciudad de Stalingrado. Allí, por las bajas temperaturas, muy bajas por cierto, el ejército alemán se rinde y comienza su retirada. Es la primera vez ya en la guerra que Alemania sufre una de las derrotas. Ante la derrota alemana en Stalingrado, los norteamericanos
hacen una alianza con tropas canadienses y inglesas y hacen el desembarco de Normandía, un pequeño puerto francés, una ciudad francesa, donde por vía aérea hacen un desembarco y se les denominó el Día D. Ese Día D comienza la derrota alemana en territorio francés. Ante esta pequeña retirada que comienzan los alemanes a realizar, se organiza la conferencia de Yalta, donde en febrero de 1945 los líderes de las potencias, Roosevelt de los Estados Unidos, José Stalin de la Unión de Repúblicas Socialistas, Churchill del Gran Reino Unido, en esta reunión deciden lanzar el ataque final. Una de las entradas, tanto por el bloque occidental, que realizan las tropas inglesas, francesas y norteamericanas, también lo realizan por la parte sur, en Italia, donde logran vencer a Benito Mussolini y es tomado prisionero. El 30 de abril entran al territorio italiano. Benito Mussolini es arrestado, tomado prisionero, colgado y fusilado. Siguen la avanzada hacia Berlín. Allí, antes de que lleguen las tropas de los aliados, Adolfo Hitler, junto con su amante Eva Braun, toma la decisión. Hay varias versiones, una de ellas que se suicida y la otra es que tomó cianuro y le ordena a uno de sus máximos jefes militares incinerar sus cuerpos para que las tropas aliadas no los encuentren. Y hay otra versión que él alcanza a huir en un submarino hacia territorio argentino. Pero la real historia es de que prácticamente, en la que coinciden varios historiadores, tomó cianuro. Bueno, llegan las tropas alemanas, se ven ya rodeadas prácticamente por todas las fuerzas aliadas y deciden rendirse ante la muerte de su máximo jurero general. Esta situación, la toma de Berlín, se da el 2 de mayo. Bueno, el 6 de agosto de 1945 viene la arremetida de los norteamericanos contra Japón sobre el Pacífico. Lanza 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Alrededor de más de 100.000 muertos dejó esta contienda, las pequeñas ciudades japonesas. Ya el 8 de agosto de 1945 decide los socialistas invadir todos los territorios que había ocupado Japón, toda la zona de Manchuria y toda la zona de Corea. Es así como se da ya por finalizada la Segunda Guerra Mundial y viene una serie de consecuencias que marcan la historia del mundo. Algo que les quiero enseñar es la toma de Alemania por parte de los aliados, donde en la parte sur de Alemania, en la parte suroeste es dominada por los franceses, la parte sureste por los norteamericanos,
la parte noroeste por los ingleses, la parte noreste por la Unión Soviética. Alemania queda fraccionada en 4 territorios, ocupada por 4 países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Pero comienza acá una decisión definitiva. Tanto los 3 países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos manejaban la política del capitalismo, una política económica con un sistema político democrático. Pero la Unión Soviética decide por partida tomar la decisión de que la zona ocupada de Alemania del Este pasa a ser un régimen político comunista y una economía socialista. Por lo tanto, parten acá ya las diferencias y comienza a construirse uno de los muros que dividió Alemania en dos, el muro de Berlín. Al tener esa puesta ya en escena, se establecen 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas, con 2 ideologías totalmente diferentes, y comienzan las alianzas a lo largo del planeta a unirse a una de estas 2 potencias para establecer sus mismos regímenes. Viene la llamada Sociedad de Naciones, que fue creada durante la Primera Guerra Mundial, pasa a denominarse Organización de las Naciones Unidas. Viene un periodo fuerte de tensión entre 1945 y 1989, un periodo de tensión que se llamó la Guerra Fría, donde probablemente se haría un choque de una tercera guerra mundial, pero no, fue un nivel más que todo competitivo entre las 2 potencias, a nivel económico, a nivel espacial, a nivel tecnológico. Y los Estados Unidos plantea el Plan Marshall para reconstruir Europa, donde la mayor parte de los países busca esa ayuda norteamericana para reconstruirse nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, al tomar posición los aliados, comienzan a hacer juicios a los grandes generales implicados en los centros de detención de judíos, y fueron los llamados complejos, donde llevaron prácticamente a más de 6 millones de judíos, donde fueron sometidos por los alemanes a cámaras de gas, hornos crematorios, donde fueron fusilados, donde fueron sometidos a grandes trabajos. Es allí donde esos centros de detención, inclusive los judíos fueron perseguidos hasta Holanda, hasta Bélgica, hasta Francia, y detenidos y llevados a estos campos de concentración. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, vienen los juicios contra estos generales alemanes. Las grandes potencias se ocuparon de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto se olvidaron de sus colonias que tenían en África y Asia. Aprovechando estas circunstancias, estas colonias deciden buscar su proceso de independencia, cosa que algunas metrópolis o potencias objetaron por darle la libertad a estas colonias. Ya les había mencionado, se organizan los 2 bloques, capitalista y el otro comunista. Tener en cuenta que durante esta Segunda Guerra Mundial, una de las armas más tecnificadas o potentes utilizadas en la Segunda Guerra Mundial fue la bomba atómica. La creación de carros de combate, aviones ya avanzados, buques de guerra, portaaviones. Ya el armamento es más avanzado durante la Segunda Guerra Mundial.
damos así por terminado